Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar este repaso de los temas de historia del Perú desde la semana 1 hasta la semana 10. Así que vamos a darle con todo, presta atención, toma nota, saca tu cuaderno, saca tu material para poder realizar este repaso desde la semana 1 del bimestre, este presente bimestre, ¿sí? Vamos a empezar con la semana 1. Bien, la semana 1 del presente bimestre, pues vimos el tema de prosperidad falaz. A ver, cuando hablamos de prosperidad falaz, tenemos que identificar algunas características de este periodo. Por ejemplo, el Perú en este periodo, el producto que más vendió o que despertó el interés de los países de Europa, ¿no? Fue el guano, ¿no? La venta del guano va a traer una estabilidad económica al Perú entre los años de 1845 a 1866. Si hacemos un conteo de años, estamos hablando de unos 20, 21 años en lo cual el guano le trajo una estabilidad económica al Perú. El guano va a ser un producto con un gran potencial agrícola, ¿sí? Que va a ser utilizado por los países de Europa. Recuerda que el guano no solamente fue estudiado en Europa desde esta época, sino ya venía siendo, ¿no? Estudiado también por economistas quienes sustentaban las ventajas que tenía el guano con respecto a otros fertilizantes. Por ejemplo, una de las ventajas era que era un recurso abundante, pero hay aquí una característica mucho más importante que eso. El guano era un recurso que solo lo tenía el Perú. Quiero que te imagines en este momento, es como si el Perú fuera el único país en el mundo en tener oro. Seríamos muy ricos, ¿verdad? Entonces, en esa época, el guano solo lo tenía el Perú, no lo tenía ningún otro país. Ahora, había otras desventajas, por ejemplo, el transporte. Perú no está en Europa, entonces necesitábamos barcos, carbón para transportar el guano desde Perú hasta Inglaterra, ¿no? Esa era una desventaja. Ahora, las formas de explotación del guano fueron las siguientes, tenemos que recordarlas. El contrato por arrendamiento, es decir, cuando el Perú solo alquilaba las islas de Chincha, ¿no? Este contrato por arrendamiento lo hicimos con Alfonso Quirós y obviamente este personaje se aprovechó, ¿no? Se aprovechó. Luego el Perú en 1841 eliminó este contrato de arrendamiento y intentó el Estado peruano hacer el comercio de guano por sí mismo. Es decir, el Estado peruano intentó hacer un sistema de venta directa, ¿no? El Perú vender directamente el guano, ¿no? Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que no resultaba. En 1842 pasó eso. Después de 5 años de intento, cuando el presidente del Perú era Ramón Castilla, la forma de vender el guano cambió a un sistema de consignación, ¿no? Y luego, finalmente, en 1869, cuando ya no había mucho guano, ¿no? Cuando el guano ya se estaba acabando, hicimos un sistema de monopolio para intentar ganar un poco, ¿no? Un poco de lo poquito que quedaba de guano. Para 1869 ya no teníamos mucho guano, se nos había acabado. Ahora, vamos a conocer, recordemos en esta clase, vimos los gobiernos, ¿no? El primer gobierno de Castilla se destaca por ser un gobierno que realizó el primer presupuesto, ¿sí? Este gobierno también inicia el boom del guano y el Perú tenía bastante dinero. Entonces, el gobierno de Castilla quiso pagar las deudas que tenía el Perú, ¿no? Por ejemplo, la deuda externa, pagar la deuda externa a Inglaterra. Y también se va a dar la ley de la consolidación para pagar también la deuda interna, ¿sí? Porque el Perú también tenía una deuda con peruanos, ¿no? Había peruanos que habían apoyado en la época de la independencia y que se les debía plata. Entonces, el gobierno de Castilla
quiere saldar todas las deudas porque había plata, había dinero. En el gobierno de Castilla también llegaron los chinos culís, ¿sí? Luego va a venir el gobierno de Echenique. El gobierno de Echenique va a ser casi una copia del gobierno de Castilla, pero lo que le va a caracterizar, bueno, lo que lo va a dejar mal a este gobierno de Echenique va a ser el escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación consistió en el pago excesivo que hubo de la deuda interna, ¿no? Aparecieron documentos falsos, y no se pudo sustentar por qué la deuda había aumentado de 7 millones a 23 millones de pesos. No se sustentó, ¿no? Entonces, obviamente, muchas personas dicen que esto fue un escándalo, uno de los escándalos de corrupción más fuertes en nuestra historia, ¿no? En el cual se descubrió que el Estado peruano venía pagando 23 millones de pesos y no se sabía a quién le daba ese dinero. Eso pasó en el gobierno de Echenique. Luego Castilla va a sacar del gobierno de Echenique y va a hacer un segundo gobierno. En el segundo gobierno de Castilla se va a crear la Constitución de 1860, que va a ser la constitución más larga de la historia del Perú, ¿sí? Y vamos a tener un conflicto con Ecuador durante el gobierno de Castillo que finaliza con el Tratado de Mapasingue, en el cual Ecuador le devuelve al Perú los territorios que había invadido, ¿no? Y recordemos, en el segundo gobierno de Castilla, para no tener problemas limítrofes como por ejemplo con Ecuador, el gobierno de Castilla crea el primer mapa del Perú. Lo vemos por ahí. Eso fue el tema número 1, recordemos, ¿no? La primera vez que nos veíamos, y nos íbamos al tema número 2, ¿no? La crisis económica. Como te dije, para 1866 el guano ya se estaba acabando, o bueno, ya quedaba muy poco guano. Entonces, con este presidente llamado José Balta, se va a intentar salvar al Perú, ¿no? De la deuda. Ahora, antes de José Balta, antes de que empiece esta crisis económica, el Perú ya había gastado el poco dinero que tenía en una guerra, en la guerra con España, ¿no? Entonces, gastamos dinero en una guerra, la guerra con España, y entrábamos en una crisis económica. El Perú no tenía dinero y encima tenía deudas. Entonces, en el gobierno de José Balta, que es el presidente que lo vemos por acá, ¿sí? El presidente que vemos por esta imagen, por acá, ya. Este presidente, ya, José Balta, él va a firmar el famoso contrato Dreyfus, ¿no? El contrato Dreyfus con esta casa para intentar salvar, no es una casa económica que nos va a prestar dinero, ¿ya? Ahora, esto fue fomentado gracias a su ministro de Economía, bueno, en esa época llamado ministro de Hacienda, hoy llamado ministro de Economía. El ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, se puso en contacto con la casa Dreyfus para intentar vender el poco guano que nos quedaba, ¿no? Entonces hizo un contrato único con esta empresa extranjera. Eso se llama monopolio, ¿ya? Entonces Dreyfus nos compró el guano que teníamos, el poco guano que teníamos, nos compró a 73 millones de soles, y además abonaría 700.000 soles mensuales, ¿no? Dreyfus. El dinero iba a ser dirigido todo a pagar nuestra deuda externa. Entonces, el gobierno de Dreyfus, perdón, el gobierno de Balta intentó pagar la deuda externa, ¿no? A través del contrato de Dreyfus. Y hubo un poco de dinero para crear algunas obras, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, el Puente Balta, el Parque de la Exposición, y se aplicó una política ferrocarrilera liderada por Henry Meigs, ¿no? Henry Meigs, ¿sí? Es el personaje que lo vemos ahí por abajo. Ahora, acabado el gobierno de José Balta, ¿no? Se convocaron elecciones y el ganador fue el primer presidente civil del Perú, el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Hasta ese momento, todos los presidentes habían sido militares. Nunca en la historia de Perú un civil
había sido candidato, al menos, todos habían sido militares. Entonces los militares o la sociedad tenía miedo a los cambios, ¿no? La sociedad no quería cambiar. Siempre habíamos tenido un presidente civil, perdón, militar. Entonces hubo un grupo de militares que no estuvo de acuerdo con la llegada de Manuel Pardo y Lavalle. A esos hermanos, a esos militares se llamó los hermanos Gutiérrez, ¿no? Quienes organizaron una rebelión en contra del presidente Balta y finalmente el presidente va a terminar Balta asesinado, ¿no? Y van a querer asesinar a Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Eh, pero el pueblo finalmente les va a dar un escarmiento a los hermanos, ¿no? A los hermanos Gutiérrez. Terminaron ellos colgados de la Catedral de Lima, ¿no? Y después quemados sus cuerpos en la Plaza de Armas. Fueron hechos muy sangrientos y muy salvajes, ¿no? Ahora, este presidente Manuel Pardo y Lavalle, una vez que todo volvió a la calma, empezó a crear obras, ¿no? Por ejemplo, obras destinadas a la educación. Por ejemplo, estableció la primaria gratuita y obligatoria, ¿no? Dio el reglamento para la educación, ¿no? De 1876. Creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Hoy, esa Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas se llama la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Ya? Creó la Escuela Superior de Agricultura, ¿ya? Hoy llamada la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? O sea, fue un presidente que impulsó la educación y también firmó algunos tratados, como por ejemplo el tratado con Bolivia de mutua defensa, ¿no? Hicimos un tratado de mutua defensa con Bolivia. Este tratado más adelante nos va a traer problemas, ¿no? Ahora, esto vimos en la semana número 2. Luego, en la semana número 3, queridos chicos, hemos visto la guerra contra Chile. En la guerra contra Chile observamos, pues, ¿no? En las clases que uno de los principales motivos de esta guerra era el salitre que estaba en el sur del Perú, ¿sí? Para 1879 el Perú empezaba a descubrir un mineral, ¿ya? Que también en Europa era solicitado, el salitre. En el caso de Perú tenía salitre en la zona de Tarapacá, en esta zona amarilla. Otro país también que tenía salitre era Antofagasta, ¿ya? Bueno, perdón, Bolivia, ¿no? En su región de Antofagasta. Chile, ¿qué es lo que tenía que hacer así? ¿Qué es lo que tenía que ver en esta historia? Chile tenía algunas empresas trabajando, ¿no? En Antofagasta, ¿no? Chile tenía algunas empresas que había colocado en la zona de Antofagasta por mutuo acuerdo entre Bolivia y Chile. O sea, hasta ahí no había problema porque los bolivianos le permitían a los chilenos trabajar en sus tierras a cambio de que los chilenos le paguen un impuesto. O sea, hasta ahí no es normal, ¿no? El chileno puede trabajar en Bolivia, pero debe pagar su impuesto, no hay problema, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Inclusive con los chilenos y bolivianos, ¿no? Tuvieron un conflicto, ¿no? Hubo un conflicto antes de la guerra entre estos dos países por los límites, ¿no? Los chilenos decían que el límite de su frontera era un poco más al norte, ¿no? Hacia el paralelo 23, y los chilenos decían, perdón, y los bolivianos decían no, que su frontera con Chile era más al sur, era hacia el paralelo 25. Entonces, si nosotros lo ponemos acá en el mapa, ¿no? Los chilenos, vamos a poner de rojo, los chilenos decían que su frontera era esta, de rojo, ¿no? Y los bolivianos, vamos a ponerlo de color, en un color celeste, los bolivianos decían que la frontera era acá, ¿no? Más al sur. Entonces había como te puedes dar, había una controversia, ¿no? Los chilenos decían, es más arriba, los bolivianos decían, no, es más abajo, entonces no había un acuerdo. Entonces, este fue llamado el conflicto de los paralelos, ¿no? ¿Cómo terminó este conflicto de los paralelos? Con Hilario Andaza, ¿no? Finalmente dicen que los dos países, pueden extraer los recursos entre el paralelo 25 y el paralelo 23, ¿no? Los dos países se van a repartir el territorio. O sea, llegan a un acuerdo, ¿no?
Hasta ahí el beneficiado era Chile, obviamente, ¿no? Y los chilenos pues ambicionaban más, ¿no? Y habían firmado un tratado con los bolivianos donde los bolivianos se habían comprometido a no subir el impuesto, ¿no? Para 1879 los bolivianos suben el impuesto, ¿no? Desconociendo el tratado, ¿no? Porque habían firmado un tratado de no subir impuestos, pero en 1879 Bolivia le sube el impuesto a Chile, ¿no? Entonces, ese impuesto fue de 10 centavos por quintal de salitre que salía de Antofagasta. O sea, Chile le tenía que pagar a Bolivia 10 centavos por quintal de salitre. ¿Ya? Aumentaba, ¿no? Su impuesto, porque antes le pagaba solamente 5 centavos. Entonces, ahora los bolivianos le exigían 10. Entonces, los chilenos no quisieron pagar el impuesto. Chile se desconoce lo que dice Hilarión Daza, le dice, estás loco, yo no te voy a pagar. Bolivia le dice, me pagas o si no, te quito las empresas. Entonces hay un conflicto entre estos dos países. Es en este momento cuando Bolivia le dice al Perú que participe, ¿no? En este conflicto como un mediador, ¿no? Como un juez, ¿no? Le dice, Perú, ¿tú qué dices al respecto? Pero recuerda que Perú y Bolivia tenían un acuerdo firmado en el gobierno de Pardo y Lavalle, el acuerdo de mutua defensa, ¿te acuerdas? Te dije que ese acuerdo nos va a traer en problemas ya. Bolivia le dice a Perú, a ver, le exige que Perú se manifieste, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas de este conflicto? ¿A quién le das la razón, ¿no? ¿A Bolivia o a Chile? ¿No? Le dice Bolivia. Entonces, Perú envía a Chile la famosa misión Lavalle, ¿no? Para intentar calmar las aguas. Pero es en este momento cuando Chile se da cuenta que Perú tiene una alianza militar con Bolivia, ¿no? Chile se da cuenta que Perú tiene una alianza militar con Bolivia. Perú y Bolivia están unidos. Entonces, Chile le declara la guerra al Perú y también le declara la guerra a Bolivia. Así acabamos la semana número 3, ¿no? Con la declaración de la guerra. Luego, en la semana número 4, vimos el inicio de la guerra, ¿no? Perú y Chile se iban a disputar el mar, ¿no? El Pacífico. Y se dio la campaña marítima. En esta campaña marítima vamos a tener los siguientes combates. El combate de Iquique, que se dio el 21 de mayo, en el cual los peruanos ganamos, ¿no? En nuestra embarcación, el Huáscar, llega a derrotar, a hundir a la Esmeralda, ¿no? Luego, el Huáscar, por 6 meses, va a navegar desde Perú a Chile, bombardeaba los puertos chilenos. A esto se le llamó las famosas correrías del Huáscar, ¿no? Porque el Huáscar navegaba por todo el Océano Pacífico para bombardear puertos chilenos, ¿no? Luego, vamos a ver el 8 de octubre de 1879 se da el combate de Angamos. En esta fecha, el Huáscar pues dejó de navegar por el Pacífico, ¿no? Se van a enfrentar el Huáscar con todas las embarcaciones chilenas, ¿no? Y en este combate de Angamos, el 8 de octubre, también muere nuestro héroe Miguel Grau, ¿no? Y empezaba la campaña terrestre, ¿no? Y vamos a ver eh, batallas épicas como la batalla de Pisagua y San Francisco, donde Chile le gana al Perú, ¿no? Eh, Chile le gana al Perú en la batalla de Pisagua, en la batalla de San Francisco, y nos enfrentamos en la batalla de Tarapacá, cuando los chilenos imaginaban que nos iban a ganar. Pero en la batalla de Tarapacá, Perú le gana a Chile y los chilenos retroceden un poco. Pero no pudimos aprovechar esta victoria porque nos faltaba agua, nos faltaba comida para nuestros soldados. Entonces todos nuestros soldados caminaron por el desierto durante semanas hasta llegar a Arica, ¿no? O sea, ganamos la batalla de Tarapacá, pero no pudimos aprovecharla porque nuestros soldados se quedaron sin alimento y caminaron por el desierto por semanas hasta que llegaron a Arica, ¿no? En ese momento, ¿qué hacían nuestros políticos? La política peruana también estaba
recontra inestable, ¿no? Lizardo Montero era nombrado jefe superior político y militar en el sur porque el presidente Mariano Ignacio Prado iba a viajar, ¿no? Mariano Ignacio Prado viaja, sale del Perú con el pretexto de ir a comprar armas para la guerra, ¿no? Pero se sabe que Mariano Ignacio Prado nunca regresa. Entonces es en este momento cuando Nicolás de Piérola le da un golpe de Estado y Nicolás de Piérola es presidente del Perú. Entonces la campaña de Tacna Arica ya estaba ahí. Los chilenos desembarcan en Hilo, nos enfrentamos en la batalla de Los Ángeles, perdemos, nos enfrentamos en la batalla de Tacna, perdemos, pero hay un detalle. En esta batalla de Tacna, Bolivia nos deja solo. Bolivia se va de la guerra. En esta batalla de Tacna, Bolivia se va de la guerra y nos deja solo con los chilenos. Esta batalla de Tacna también es batalla llamada la batalla del Alto de la Alianza. ¿Recuerda por qué se llama el Alto de la Alianza? Porque la alianza entre Perú y Bolivia se acabó. Bolivia nos dejó solitos después de la batalla de Tacna. Entonces, solitos nos tuvimos que enfrentar en la batalla de Arica, donde también nos ganan los chilenos. Es decir, la campaña de Tacna de Arica fue totalmente un desastre, una derrota para el Perú. Entonces ahora los chilenos intentan negociar, ¿no?, con el Perú a través de un mediador, ¿no?, un juez, que era Estados Unidos. Estas conversaciones entre Perú y Chile no llegan a un acuerdo porque Chile le exige al Perú que entregue Tarapacá, ¿no?, que entregue sus tierras. Perú no quiso aceptar. Entonces no hubo ningún acuerdo, la guerra iba a continuar. Eso vimos la semana número 4. Y en la semana número 5 hemos visto, en la semana número 5 hemos visto la guerra contra Chile 3, ¿no? La expedición Lynch. Recuerda que los chilenos enviaron una expedición, ¿no?, dirigida por Patricio Lynch para quemar, incendiar, saquear todas las haciendas que estaban en el norte, ¿no? Entonces, el general Patricio Lynch incendia todas las haciendas de la costa norte. Y los peruanos nos teníamos que enfrentar en la famosa batalla de San Juan, ¿no?, para defender la capital. Ahora, en esta situación, los chilenos venían a la capital del Perú, a Lima, y nos defendimos en la batalla de San Juan, donde lamentablemente perdimos. Después de esta batalla de San Juan, los chilenos hicieron una fiesta y quemaron por 3 días el pueblo de Chorrillos, ¿no? Chorrillos ardió por 3 días después de que los chilenos se embriagaron, se emborracharon y festejaron la victoria de la batalla de San Juan. Después de 2 días, el 15 de enero de 1881, nos volvimos a enfrentar con los chilenos para defender Lima en la batalla de Miraflores, ¿no? Nuevamente los peruanos perdimos esta batalla contra los chilenos. Aquí va a destacar la intervención de Petitoir, este almirante francés que amenazó a Chile de declarar la guerra, de que Francia les iba a declarar la guerra si los chilenos destruían Lima, ¿no? Los chilenos querían destruir Lima, pero gracias a Petitoir y a su intervención, ¿no?, los chilenos no destruyeron Lima, ¿no? Entonces, en ese momento, Nicolás de Piérola deja Palacio de Gobierno y se va del Perú. Bueno, se va de Lima y se va a la sierra, ¿no? El Perú se quedó sin presidente. Entonces los chilenos nombran a un presidente provisional llamado Francisco García Calderón, ¿no? Y se va, pero este presidente no va a estar en el Palacio de Gobierno, sino se va a dirigir al pueblo de la Magdalena, hoy llamado Surquillo Pueblo Libre, ¿no? Desde este pueblo de la Magdalena, Francisco García Calderón conversa con los chilenos para que entregue Tarapacá. Eso era lo que los chilenos querían, que el Perú entregue Tarapacá. Entonces, García Calderón no acepta. Entonces los chilenos lo envían como prisionero a Chile, ¿no?
Entonces, es en ese momento cuando ya todo parece perdido y se da la resistencia de la sierra, ¿no? Liderada por Andrés Avelino Cáceres, y nos enfrentamos a los chilenos y los derrotamos en la batalla de Pucará, en la batalla de Marcavalle, en la batalla de Concepción. Derrotamos a los chilenos, ¿no? Pero lamentablemente en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883, perdimos en la batalla de Huamachuco. Cáceres es derrotado, ¿no? Entonces, es en esta situación cuando Miguel Iglesias da el grito de Montán. Recuerda, ¿qué era el grito de Montán? Era un pedido de paz, ¿no? Miguel Iglesias quiere firmar la paz de una vez con los chilenos. Entonces los chilenos nombran a Miguel Iglesias como presidente y se va a dar las firmas del Tratado de Ancón, ¿no? El Tratado de Ancón puso fin a la guerra con Chile. En este tratado Chile ganaba la guerra, ¿no? Eh, Perú entregaba Tarapacá, ¿no? Entregaba Tacna y Arica por 10 años, ¿no? Y el Perú tenía que pagar 10 millones de soles por los gastos de la guerra. Este fue el fin de la guerra, esa fue la semana 5. Ahora, la semana 6. La semana 6 vimos el gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? El presidente que fue nombrado por los chilenos, ¿no? El Perú tenía que reconstruirse. El gobierno de Miguel Iglesias es el inicio del segundo militarismo. Este presidente gobernó 2 años, fue el principal gestor del Tratado de Ancón, y en su gobierno Miguel Iglesias, como quería reconstruir el Perú, necesitaba dinero y quiso cobrar impuestos a los indios de Huaraz, ¿no? Es por eso que se va a dar la rebelión de Atusparia, ¿no? En contra de la contribución personal. La contribución personal era el impuesto que se le quería cobrar a los indios. O sea, Miguel Iglesias, para reconstruir el país, quiso cobrar dinero a los indios, ¿no? A los más pobres, ¿no? Entonces los indios en Huaraz se opusieron, ¿no? Liderados por Pedro Pablo Atusparia, ¿no? Por eso se llamó esto la rebelión de Atusparia. También en el gobierno de Iglesias, recordemos que se reconstruyó la Biblioteca Nacional y se dio el sacrificio del médico peruano Daniel Alcides Carrión, quien se inyectó, ¿no? La verruga. Y bueno, terminó el gobierno de Miguel Iglesias por un golpe de Estado de Andrés Avelino Cáceres, su principal enemigo, ¿no? Cáceres recuerda que no estaba de acuerdo con el Tratado de Ancón que firmó Iglesias, ¿no? Entonces Cáceres le da un golpe de Estado, pero Cáceres también encuentra al país en deudas, ¿no? Su gobierno fue del 1886 a 1890. En este primer gobierno de Cáceres, Cáceres quiere solucionar las deudas que tiene el Perú, porque el Perú, o sea, aparte que tenía que reconstruirse, el Perú tenía deudas. Entonces Cáceres se firma en su gobierno el contrato Grace, en el cual el Perú le daba por 66 años los ferrocarriles a esta empresa llamada Grace. Le entregaba 66 años. Le entregaba 3 millones de guanos, ¿no? Y le daba la libre navegación por el lago Titicaca. A cambio, el Estado peruano, bueno, la Casa Grace le iba a ayudar al Perú a cancelar su deuda externa, ¿no? La Casa Grace le iba a prestar dinero al Perú, o sea, la Casa Grace era una especie de salvadora, ¿no? Pero a cambio de esta salvación, recuerda que entregábamos ferrocarriles, nuestro guano y el lago Titicaca, ¿no? Entonces, así quiso solucionar Cáceres los problemas. Luego, en 1890, asume el gobierno un militante, también era cacerista, Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Y en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez lo que se destaca es la ley de habeas corpus, ¿no? Una ley que hasta el día de hoy se utiliza. Luego, en 1894, Morales Bermúdez finaliza su periodo de gobierno y asume de nuevo, un poco más viejito, Andrés Avelino Cáceres, segundo gobierno
y ya la gente no lo quería porque había firmado el contrato Grace, ¿no? Cáceres se volvió impopular, ¿no? La gente no lo quería, era anti-Cáceres. Entonces la gente no lo quería y principalmente no lo quería en el gobierno Nicolás de Piérola, ¿no? Este presidente que salió huyendo de Lima cuando los chilenos tomaron Lima, este presidente huyó y se fue a la sierra. Ya. Nicolás de Piérola lideró la famosa coalición nacional, ¿no? La coalición nacional era la unión del Partido Demócrata con el Partido Civil, ¿no? El Partido Civil y el Partido Demócrata se unieron para sacar a Cáceres del poder, ¿no? Este caudillo, Nicolás de Piérola, mucho más joven, eh, desangró Lima por una semana, ¿no? Lima se tiñó de sangre por una semana, ¿no? Las calles se volvieron en campos de batalla, ¿no? En Lima. Entonces Cáceres, por la presión, por eso su gobierno duró 7 meses, porque hubo una presión política, hubo una presión militar, Cáceres renunció a la presidencia, ¿no? Eso fue la semana número 6. Ahora, la semana número 7. La semana número 7, nosotros vamos a ver el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola había sacado del poder a Cáceres, ¿no? A través de esta coalición nacional. Recuerda que esa coalición nacional, el Partido Demócrata y el Partido Civil se habían unido para sacar a Cáceres, ¿no? Hasta ese momento eran amigos los dos partidos, ¿no? Entonces, el gobierno de Piérola ayuda a los aristócratas, ¿no? Del Partido Civil, les da un respaldo. El gobierno de Piérola es conocido el caudillo democrático, se le conoce, ¿no? Porque es un caudillo, ¿no? Pero es democrático porque es un presidente, es un caudillo que apoya a los empresarios del Partido Civil, los apoya, ¿no? Es medio raro esta situación, pero los apoya. Ahora, económicamente el gobierno de Piérola, como te dije, como apoya a los empresarios del Partido Civil, va a dar muchas libertades económicas, como por ejemplo, llegan al Perú inversiones de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿ya? No es un presidente, uno pensaría que es militar y es nacionalista, no todo el Perú, no. Este presidente permite el ingreso de Estados Unidos y de Inglaterra al Perú. Se crea una sociedad recaudadora de impuestos, ¿ya? Recuerda que el Perú se está reconstruyendo, todavía estamos en reconstrucción. Cambia la moneda, mira, él cambia la moneda y va a crear una moneda llamada la libra peruana de oro, ¿no? Recuerda que la moneda había perdido mucho valor después de la guerra, entonces Nicolás de Piérola cambia la moneda, ¿no? Y en el gobierno de Nicolás de Piérola se crean obras, ¿no? Muchas obras se crearon gracias a que se inauguró el Ministerio del Fomento, ¿no? Se creó el Ministerio del Fomento para crear más obras. Recuerda que el Perú se tenía que reconstruir. Eso era lo que quería Piérola en su segundo gobierno. El segundo gobierno de Piérola se impulsa la minería, como te digo, ayuda a los empresarios, se crea un Banco Popular del Perú, se crea el Banco Internacional y se crea el Banco de Perú y Londres. Es decir, el Perú se moderniza, ¿no? Gracias al apoyo del Partido Civil que está unido al Partido Demócrata de Piérola, ¿ya? Entonces el Partido Civil trabaja en el gobierno de Piérola feliz, el Partido Civil, creando sus empresas ellos, ¿no? Ahora, se eliminó la contribución personal. En el gobierno de Piérola, Piérola da un apoyo al pueblo eliminando el impuesto que ellos tenían que pagar, ¿no? Recuerda que Miguel Iglesias había establecido la contribución personal y Pedro Pablo Datos Paria no quería enguararse eso, ¿no? Por eso hubo una rebelión. En el gobierno de Piérola se elimina la contribución personal para que los indios no paguen impuestos. Y se crean asociaciones de empresarios, ¿no? En su gobierno. Ahora, en el gobierno de Piérola también se van a dar las primeras huelgas en el Perú. La primera huelga en el Perú se da
la huelga de los obreros textiles de Vitarte, ¿no? ¿Qué era lo que reclamaban? Menos horas de trabajo. En este gobierno se da la primera huelga en el Perú. También se va a dar la rebelión de la sal, ¿no? Un grupo de campesinos protestaron porque el estanco de la sal, que había dicho Pierola que se iba a utilizar para recuperar Tacna de Arica, sí, él había prometido que iba a recuperar Tacna de Arica, y para recuperarlo tenía que aplicar el estanco de la sal. Ya. Se aplicó el estanco de la sal, pero no se recuperó Tacna de Arica. Entonces los campesinos protestaron porque obviamente Pierola les había mentido, ¿no? Hubo la rebelión de la sal. En el gobierno de Pierola llegaron al Perú el automóvil, el cine, el teléfono, el fonógrafo, se inauguraron avenidas, es decir, Lima se embelleció, ¿ya? Lima, la capital, se embelleció, se modernizó. Y también en el gobierno de Pierola llegó una misión militar francesa conocida como la misión Pablo Clement. Esta misión militar tenía como objetivo modernizar al ejército, ¿no? Recuerda que el Perú en la guerra con Chile había dado pena, ¿no? Su ejército, nuestros soldados no estaban preparados, muchos de ellos ni siquiera sabían agarrar un arma, entonces era necesario modernizar al ejército. Entonces, esta misión Pablo Clement cumple ese objetivo, ¿no? De modernización del ejército. En el gobierno de Pierola también se va a dar el voto directo, ¿no? Pero solo se va a conceder este voto directo, o sea, este voto del ciudadano, solo a los varones que sabían leer y escribir, ¿no? Ojo, no a todo el pueblo. En el gobierno de Pierola se sentó las bases de lo que vamos a ver en la República Aristocrática. Y también en el gobierno de Pierola, la región de Loreto se va a querer independizar del Perú, liderado por, no, va a tener esa intención separatista, ¿no? Y va a estar liderado por Mariano Madueño, ¿no? Loreto intentó separarse del Perú, inclusive crearon su bandera, todo. Ahora, ¿cómo fue la situación de Tacna de Arica en el gobierno de Pierola? Recuerda que Pierola nos había mentido que iba a recuperar Tacna de Arica, y para eso aplicó el estanco de la sal, ¿no? Que consistía en que el Estado peruano era el único que podía vender la sal, ¿no? A todos. Entonces, todo tú querías comprar sal, tenías que comprarle al Estado peruano. ¿Quién ganaba? El Estado peruano, o sea, ganaba Pierola. Y esa plata supuestamente iba a ser usada para recuperar Tacna de Arica, pero hasta ese momento no se daba ningún avance, ¿no? Se firmó un tratado llamado Billinghurst-La Torre para intentar recuperar Tacna de Arica, pero el Congreso chileno no lo aprobó. Es en ese momento cuando los peruanos que vivían en Tacna y también que vivían los peruanos en Arica empiezan a ser expulsados de sus casas, ¿no? Los chilenos sacaban a los peruanos de sus casas y los botaban, ¿no? Que se vayan al desierto. Ese proceso se llamó la chilenización. Eso fue la semana 7. Ahora vamos a ver la semana 8. En la semana 8, chicos, hemos visto el tema de República Aristocrática. Una época en la cual el Perú estuvo gobernado por las familias más ricas, ¿no? Estas familias eran dueños de tierras, minas, se dedicaban a la agroexportación. El partido que los recogía era el Partido Civil, ¿no? Y en cuestiones de materias primas, los productos agrícolas que más se vendieron eran el algodón, la caña de azúcar. En cuanto a los minerales, el cobre era el más vendido. Y en cuanto a un mineral o a un producto de la selva, el caucho era el más vendido en la selva. Y en cuanto a los animales, la lana de las ovejas era lo más vendido en esta época. Entonces tenemos 5 productos: el algodón, el azúcar en la costa, en la selva el caucho, y en la sierra el cobre, ¿ya? Y la lana de las ovejas. Entonces tenemos estos productos que se vendieron durante la República Aristocrática. Ahora, también hubo sectores
explotados, ¿no? ¿Cuáles fueron los sectores explotados? Los campesinos y los obreros. Y hemos visto los gobiernos, ¿no? El gobierno de López de Romaña es un gobierno pues que más apoyó a los civilistas, ¿no? No hubo grandes avances para el pueblo en este gobierno, pero podemos destacar que se construyó un ferrocarril de La Oroya a Cerro de Pasco y se firmó un tratado de límites con Bolivia, ¿no? Llamado Osma Villazón, ¿no? Y también se firmó un código de aguas y un código de minería para ayudar a sus amigos civilistas, ¿no? Para ayudar a los hacendados y para los que tenían minas, ¿ya? Eso pasó en el gobierno de López de Romaña. Gobierno de Candamo. Este presidente, recordemos que gobernó poco porque lamentablemente falleció. Luego, gobierno de José Pardo Barrea, primer gobierno. En el primer gobierno de José Pardo Barrea, vamos a ver eh, que se va a permitir el ingreso de las mujeres a la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que este presidente impulsa la educación. Es civilista, pero se puede decir que es uno de los pocos civilistas que apoya al pueblo, ¿no? Impulsa la educación. Establece la educación primaria obligatoria y gratuita. Funda escuela normal de varones, o sea, escuela para profesores varones y para mises, ¿no? Para profesoras. También ordena, ¿no? Que se elabore el proyecto laboral llamado Matías Manzanilla, ¿no? El proyecto Manzanilla, ¿no? Que era un proyecto que buscaba darle beneficios laborales a los obreros, ¿no? También se inaugura la cripta de los héroes en este gobierno. Luego vamos a ver el gobierno de Augusto Beleguía. Recordemos el gobierno de Augusto Beleguía, el primer gobierno, ¿no? Que se dio el Día del Carácter, ¿no? Recordemos que este Día del Carácter se llamó así porque Beleguía había sido obligado a firmar por los demócratas. Recuerda que para la República Aristocrática, los demócratas era el partido rival del partido civil, ¿no? No se podían ver, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata, los demócratas, habían secuestrado a Beleguía para obligarlo a firmar, ¿no? Su renuncia. Y Beleguía dijo, no firmo. Es por eso que ese 29 de mayo es llamado como el Día de Carácter. Un acontecimiento también importante del gobierno de Beleguía es que se dio el incidente de la corona. Y esto se dio en el contexto de la inauguración de la cripta de los héroes. ¿Qué pasó? Chile nos envió una corona de bronce para rendir homenajes a nuestros héroes, ¿no? Pero para ese entonces Chile ni nos devolvía Tacna ni nos devolvía Arica. O sea, era una burla. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores rechazó la corona. En el gobierno de Beleguía firmamos tratados limítrofes con Bolivia, llamado el Tratado Polo Bustamante, y con Brasil, llamado el Tratado Velar de Río Branco, ¿no? Firmamos con estos dos países para no entrar en una guerra. Recuerda que los civilistas no querían nuevamente que el Perú esté en una guerra. También en el gobierno de Beleguía se descubrió, Hiram Bingham descubrió este arqueólogo estadounidense en 1911, descubrió la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Hoy considerada una maravilla del mundo. Ahora, en la semana número 9, vamos a ver lo siguiente. El gobierno de Billinghurst, ¿no? Este presidente, recordemos, fue llamado el Pan Grande, ¿no? El gobierno del Pan Grande. Este presidente, recordemos también que tenía una fuerte oposición en el Congreso. Este presidente era demócrata, ¿no? Y su oposición en el Congreso era del Partido Civil, ¿no? Entonces, como este presidente apoyaba a las clases populares, ¿no? Un presidente que apoyó a los obreros. Por ejemplo, estableció las 8 horas de trabajo para los trabajadores del muelle La Darcena del Callao, ¿no? No para todo el Perú. Y también estableció la legalidad de las huelgas. Dijo que las huelgas eran legales, ¿no? Entonces los civilistas no querían que Billinghurst siga en el poder. Entonces le dieron un golpe de Estado, ¿no?
dirigido por Óscar R. Benavides. Benavides le da un golpe de estado a Billinghurst y asume la presidencia. Recordemos que en el gobierno de Benavides, el Perú, su economía se va a ver un poco tocada, un poco sensible. La economía peruana va a disminuir producto de el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Sin embargo, en el segundo gobierno de Pardo y Barreda, ¿ya?, porque fue elegido por un consenso de partidos políticos, José Pardo y Barreda asumía nuevamente el gobierno, ¿no? Comenzando su gobierno hubo la rebelión de Rumimaki, ¿no? Una rebelión de un ex oficial del ejército que apoyaba a los indígenas de Puno, quienes eh, pedían y solicitaban que nuevamente se les entregue sus tierras, ¿no? Y se les dé acceso al agua. Entonces, Rumi Maki lideró esta rebelión en Puno y todos estos acontecimientos fueron, digamos, escritos en el principal diario opositor del gobierno llamado La Crónica. La Crónica era un diario opositor al gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? Recuerda que el gobierno de José Pardo y Barreda, nuestra economía mejoró, ¿no? Producto de la Primera Guerra Mundial, el Perú empezó a vender más productos, ¿no? Por ejemplo, como el algodón, el zinc, el petróleo, el cobre, el caucho, la caña de azúcar. Todos estos productos que mencionamos, la lana, empezó a venderlos gracias a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en uno de estos envíos, el Perú eh, enviaba productos en una embarcación llamada Lorton, pero esta embarcación fue hundida por Alemania, ¿no?, en pleno Océano Atlántico. Es por eso que el Perú rompe relaciones con Alemania, ¿no? Ahora, en el gobierno de José Pardo y Barreda finalmente se logran las 8 horas de trabajo, las tan ansiadas 8 horas de trabajo a nivel nacional, ¿sí? Es en este gobierno donde se logra el máximo triunfo de los obreros. Ahora, en el tema número 10 hemos visto la semana pasada el oncenio de Leguía. Recordemos que Leguía era un ex civilista, pero ya no pertenecía a este partido, ¿no? Ex civilista. Había fundado su propio partido llamado el Partido Leguista y él prometió la patria nueva, ¿no? Leguía recuerda que da un golpe de estado a José Pardo y Barreda, ¿no? Y convoca una asamblea nacional para formar un nuevo congreso, y en este nuevo congreso va a tener el apoyo de Mariano Cornejo, ¿no? Como lo vemos en la caricatura, ambos van a elaborar una constitución que va a ser la base legal del gobierno de Leguía. ¿Cuáles fueron las características del gobierno de Leguía? La dependencia económica que tuvimos de Estados Unidos, ¿no? Con este presidente iniciamos nuestra dependencia económica. Ahora, en el gobierno de Leguía, este presidente, este oncenio de Leguía, se llama así porque duró 11 años, este gobierno va a modernizar la ciudad, ¿no? Recuerda que en Lima se celebraba los 100 años de la independencia, entonces la ciudad de Lima tenía que estar embellecida. Sin embargo, surgen algunos movimientos, nuevos partidos políticos que van a estar en contra de Leguía, ¿no? Estos partidos políticos van a ser el APRA y el Partido Socialista, que lo vamos a ver más adelante. Sobre la Constitución de 1920, podemos decir que la Constitución reemplazó a la de 1860, creada por Castilla, que era la más larga, ¿no? Esta Constitución de 1920 reemplazó a esa Constitución de 1860. Esa Constitución de 1920 cambió el periodo de gobierno de 4 a 5 años, ¿no? En un inicio quedaba prohibida la reelección, pero después vamos a ver que Leguía va a manipular el Congreso para que hagan estos cambios y él pueda quedarse, y se pudo quedar por 11 años, ¿no?, cuando estaba prohibido.
La Constitución de 1860 también reconoce la legalidad de los indios, ¿no? Y establece el 24 de junio como Día del Indio. También la Constitución de 1920 reconoció que el Estado peruano profesa la religión católica, ¿no? Y se crearon congresos regionales para que Augusto Beleguía pueda tener el control también de las provincias. Augusto Beleguía durante su oncenio fue una dictadura, ¿ya? Una dictadura disfrazada de democracia, ¿ya? Augusto Beleguía quería tener controlado todo, no solo Lima, sino también las provincias, y por eso creó los congresos regionales, ¿ya? Ahora, como era una dictadura, aparecieron partidos políticos que estuvieron en contra. Por ejemplo, el APRA, ¿no? El APRA fue creado por Víctor Raúl Ayala de la Torre en México, no fue fundado en Perú, fue fundado en México, ¿ya? Este personaje, Víctor Raúl Ayala de la Torre, escribió una obra, El antiimperialismo y el APRA, ¿no? En esta obra se encuentran los planteamientos fundamentales, ¿no? Del APRA, ¿ya? Ahora, el otro partido opositor de Beleguía fue el Partido Socialista del Perú, ¿no? Liderado por José Carlos Mariátegui, ¿ya? Recordemos que José Carlos Mariátegui funda una revista llamada Amauta. Este personaje, este ideólogo, también promueve la creación de la Central General de Trabajadores del Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que Mariátegui apoyó a los obreros en el Perú, ¿sí? Tuvo un apoyo y se identificó mucho con los obreros, ¿ya? Es por eso que los obreros hasta el día de hoy le tienen mucha consideración a su pensamiento, ¿no? Él escribió, Mariátegui, una obra importante llamada Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bien, recordemos entonces finalmente que en el aspecto económico el gobierno de Beleguía, ¿no?, fue una continua dependencia hacia Estados Unidos, ¿no? El Perú quedó endeudado con Estados Unidos. Nuestra deuda pasó de 25 millones a 221 millones al final de su gobierno. O sea, con el gobierno de Beleguía, el Perú se endeudó de una forma extremada con Estados Unidos, que era impagable. No podíamos pagar esa deuda. Entonces el Perú, prácticamente Beleguía entregó al Perú. En el gobierno de Beleguía se creó el Banco Central de Reserva, esa institución que el día de hoy elabora los billetes y las monedas, ¿sí? Dentro de los escándalos vamos a tener el laudo de París, ¿no? El laudo de París fue un escándalo en el gobierno de Beleguía en el cual esta es la empresa International Petroleum Company, ¿no? Iba a extraer petróleo de nuestro territorio. Escuchen, esta empresa iba a extraer petróleo, porque el Perú tiene petróleo, y la International Petroleum Company, o vamos a llamarla IPC, esta empresa iba a extraer petróleo de Talara, que está en Piura, iba a extraer nuestro petróleo sin pagar impuestos por 50 años. O sea, esta empresa iba a sacar nuestro petróleo gratis por 50 años. Y el gobierno de Beleguía aceptó. Fue un escándalo, ¿no? La Peruvian Corporation, el otro escándalo. Este escándalo consistió en que el gobierno de Beleguía firmó otro acuerdo en el cual esta empresa llamada Peruvian Corporation, ¿se acuerdan que en el gobierno de Cáceres firmamos el contrato Grace, ¿no?, con la Peruvian Corporation, y le entregábamos 66 años los ferrocarriles, le entregábamos el guano y le dábamos el lago Titicaca? Ya. Volvimos a firmar de nuevo un recontrato, o sea, con la Peruvian Corporation, en el gobierno, en el oncenio de Leguía, volvimos a firmar. ¿Y cuál era el acuerdo?
El acuerdo consistía que ya los ferrocarriles no iban a ser por 66 años, sino lo entregábamos de forma perpetua, o sea, para siempre, para toda la vida íbamos a entregar nuestros ferrocarriles. Así que también entregábamos el lago Titicaca para toda la vida a esa empresa. O sea, el gobierno de Leguía entregaba los ferrocarriles y el lago Titicaca a una empresa inglesa. Perdón, esta empresa no era inglesa, era americana, a Estados Unidos. ¿Tú crees que esto tiene que ver con que el Perú le debía bastante plata a Estados Unidos? Obviamente, el Perú no podía hacer nada porque le debíamos mucho por culpa de Augusto de Leguía. Entonces, estos escándalos causaron indignación en el pueblo. El pueblo se indignó. Y bueno, esto fue el tema número 10 de este extraordinario repaso sobre personal social. ¿Sí? Estudia, mira los videos las veces que sea necesario y nos estamos viendo y buena suerte para tu examen. Chao.